Miércoles 21 de agosto, seguimos en vivo para toda Latinoamérica y el mundo y quiero ir hacia Chile, donde Lucía López nos trae información y testimonios interesantes sobre uno de los grandes temas del momento, que es la inseguridad. Lucía. Claro que sí, te traigo información sobre eso, pero antes, y ya que nuestra audiencia nos ha estado viendo y hemos estado conversando del caso Hermosilla, te quiero actualizar que por el momento en este juicio de formalización, la jueza Mariana Leighton ha concedido el arresto domiciliario como prisión preventiva para dos de los imputados, que son los dos funcionarios públicos, uno del Servicio de Impuestos Internos y otro de la Tesorería General, acusados de cohecho previsto y sancionado en el artículo 248 del Código Penal. Así que se avanza en esa formalización y ya sabemos que hay al menos arresto domiciliario para dos de los imputados. La Fiscalía ha pedido prisión preventiva para los otros tres imputados, incluyendo a Luis Hermosilla. Pero como tú lo adelantabas, vamos a hablar del tema, ¿no es cierto?, que preocupa a la ciudadanía y que tiene que ver con seguridad y crimen organizado. Y para eso estamos aquí con el exministro de Justicia y exministro también de Defensa, ¿no es cierto? También. Claro que sí, José Antonio Gómez, de gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque en algún momento la actual presidenta del Partido Socialista, uno de los partidos más importantes de la coalición de gobierno, ha señalado que es necesario llamarlo a él para escuchar las propuestas que tenía y bueno, eso ha generado un cierto sismo, de hecho, al interior de la coalición, y el propio presidente de la República ha dicho, por favor, no se peleen, trabajemos en conjunto, en fin. ¿Cuáles son las propuestas que usted ha hecho llegar primero a la presidenta Bachelet y luego también a la presidenta de su partido para que se le entreguen al Ejecutivo? Mira, la situación de la inseguridad y la penetración de las bandas internacionales es muy profunda en este minuto y por lo tanto requiere de tomar una decisión muy fuerte. Entonces lo que yo digo que se necesita un cerebro que esté a cargo del desarrollo del combate a estas organizaciones. Y eso significa un Estado Mayor dirigido por el Presidente de la República y que esté incluido el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Justicia y el Ministro de Hacienda. Luego una segunda fase que tiene que ver con la inteligencia, que estén las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, ANI, y además organismos que son relevantes como el Servicio de Impuestos Internos, la CMF, todo lo que tú estás viendo hoy día en la formalización, tienen que estar en esta organización. ¿Para qué? Para que las bases de datos a través de trabajo de inteligencia empiecen a precaverse y a anticiparse a la constitución de los delitos. Luego hay leyes, esas leyes van a llevar gente presa. Tenemos problemas porque las cárceles están hacinadas, el Poder Judicial requiere de una mayor estructura, la Fiscalía está siendo lenta. Entonces todo esto es un completo que requiere de una dirección, de un cerebro, y el único que lo puede hacer es el Presidente de la República. ¿Por qué con la institucionalidad actual no se puede actuar en la línea que usted señala que podría actuar este Estado Mayor? Lo que pasa es que las instituciones, y debe pasar aquí y en América Latina, trabajan muy parceladamente, no se colaboran entre ellos, sobre todo los temas de seguridad, ocultan información, compartimentan. Entonces, para que esta cosa tenga realmente fuerza y sea un efecto positivo en la persecución criminal, se requiere mando. Por eso yo hablo de un Estado Mayor, y esto es por mi paso por el Ministerio de Defensa, que fue bien importante en el análisis y la forma de trabajar cuando hay crisis. Entonces, eso es lo que le estamos planteando al gobierno, y en vez de recibir la información se enojan. Claro, se enoja y responden con que esto es una pelea y están involucrándose en una polémica innecesaria, cuando quizá el camino efectivamente, y dada la crisis, Darío, es escuchar, sobre todo escuchar a quienes han tenido experiencia en el paso precisamente en la persecución del crimen, como los ministerios que ha encabezado aquí el exministro José Antonio Gómez. Darío, te quiero dar la palabra a ti también, por favor. Gracias, Lucía. ¿Cómo le va, José Antonio? Un placer saludarlo. La primera, igualmente, Darío. La presidenta justamente de su partido, del Partido Socialista, planteaba en la previa, en esta semana, una frase que después ella dijo que había sido sacada de contexto, pero que me viene bien para hacerle la pregunta, que es que, bueno, no hay que hacer tantas reuniones, sino que hay que ponerse de alguna manera a trabajar en concreto. Ella después lo aclaró aquí con nosotros en DNews, donde la entrevistamos, que ella no quiso hacer una crítica al gobierno con esto, pero le pregunto porque lo que usted está planteando es muy de superestructura, una respuesta muy que tiene que ver con que el presidente, los ministros se reúnan y hablen. Pero está hablando de ministros que además tienen un montón de otras funciones a cargo, un montón de otras cuestiones que no van a abocarse solamente a la cuestión de la seguridad. Digo, ¿no es una respuesta que igual deja de alguna manera huérfano el terreno y respuestas que tienen que ir más sobre el territorio
y que por ahí tienen mucho más que ver directamente con lo que hagan las policías? Darío, exactamente el contrario de lo que estoy planteando. Cuando yo logro que estas instituciones trabajen juntas, estoy hablando de las primeras autoridades, tú tienes la decisión política ahí. Y la segunda fase es la fase operativa. En esa fase operativa están los servicios de inteligencia, las policías, el trabajo con los municipios. Es decir, no estamos hablando de más reuniones, estamos hablando de poner en acción al Estado, poner en acción a todas las instituciones que hoy día están descoordinadas. Se acaba, lo dije hace un tiempo, hay un barco en España que estaba lleno de drogas. Bueno, en esta línea tiene que estar también el Servicio de Aduanas, también la Dirección de Control Marítimo de la Armada. Estoy hablando de la operatividad. Yo soy el menos llamado y me cargan las reuniones y los cafés y las largas historias. Aquí se trata de poner en ejercicio y en vigencia la institucionalidad en el terreno. Y eso solo lo puede hacer cuando la institucionalidad está en conjunto de acuerdo y trabajando, no cuando se entorpecen entre ellos. Ahora, José Antonio, usted, y lo decía Lucía, no cayeron del todo bien estas declaraciones. ¿Cómo interpreta eso? ¿Por qué cree que esto no fue del todo bien recibido? Mire, yo soy ex ministro y he trabajado en el sistema público y a veces uno está trabajando 12 horas, 14 horas y alguien de afuera lo critica y siente que no sabe lo que está pasando. En mi caso sé, yo no soy nuevo en esto, por lo tanto tengo mucho conocimiento del Estado. Por lo tanto creo que hay una reacción de respuesta a decir estamos haciendo todo lo posible. Mi opinión es que se están haciendo cosas, pero que son insuficientes y además no son las que se requieren. Por ejemplo, se está tratando de evitar los homicidios a través de un plan. El mismo día que el presidente anuncia este plan se cometen 8 homicidios con uno que le cortaron la cabeza. Una criminalidad que hoy día que nosotros no conocíamos. Arriendan parcelas, torturas, secuestros, sicariato, organización que están tomando las cárceles. Entonces se requiere, Darío, cerebro, se requiere trabajo desde la cabeza, pero operativo. Entonces eso creo yo que les molesta en el sentido que ellos sienten que le estamos criticando lo que ellos hacen. Está muy bien lo que se haga, pero no está completamente haciéndose lo que corresponde. Claro, y quizás, José Antonio, si usted me permite, estamos hablando de un tipo de crimen que ha penetrado la región latinoamericana, que es nuevo, para el que quizás las estructuras que tenemos ya no sirven, considerando además que probablemente no es una acción que va a durar poco tiempo, no es algo que esperemos que pase de aquí a 3 meses y volvamos al tipo de criminalidad anterior, probablemente ha llegado para quedarse. Y una cosa es que se estén ocupando todas las tecnologías, las normativas que hoy día están vigentes y también incluso discutiendo nuevas leyes, pero otra cosa es el tipo de estructura. Y yo recuerdo que a principios de año conversamos de cuando el presidente llamó precisamente por este caso al Estado Mayor Conjunto, que es una institucionalidad en la que se llaman a los representantes de las Fuerzas Armadas, pero que tiene orientación solamente consultiva, no tiene orientación ejecutiva como para implementar medidas. Quizás esto responde a modificaciones permanentes. También usted considera que lo que está invitando a hacer es algo no solamente para la urgencia, sino que para entender la criminalidad y abordarla de otra manera. O sea, el tema es operativo hoy día, pero esto tiene que pensarse hacia el futuro. Miren, el Ministerio Público nuestro tiene cifras muy malas. Si estas cifras se mejoran, van a haber más gente presa. Si tenemos más gente presa, tenemos nuestras cárceles hacinadas. Por lo tanto, necesitamos un plan de construcción de cárceles. Se requieren muchos recursos. Y ese análisis y esa propuesta futura es la que tiene que hacer este equipo. Por eso es que están las autoridades más importantes de la nación respecto de estos temas de seguridad. Si yo no tengo un plan de cárceles de máxima seguridad, ¿dónde voy a meter a aquellos que dirigen las organizaciones criminales? ¿Qué pasó en Ecuador? Dominaron las cárceles. ¿Qué pasó en México? Dominaron las cárceles. Y desde ahí se produce el destino y la dirección de los delitos. Entonces requiero de mejorar la institucionalidad y de trabajar. Se me olvidó algo importante, la inteligencia de gendarmería de las cárceles es vital.
¿Qué le han entregado? 2 computadores, etcétera. No, hay que organizar un sistema de inteligencia. Ahí se preparan, ahí se diseñan los delitos. Entonces, estoy hablando de operatividad y de cambio hacia el futuro también. Claro, y ahí quizás considerando que primero, esta es la preocupación y legítima preocupación de la ciudadanía y de las autoridades, y que por una parte se está tratando de abordar, pero se desborda, ¿no es cierto? Se está tratando de abordar con la institucionalidad vigente. Quizás habría que empezar efectivamente en un consejo paralelo, permanente, para evaluar otro tipo de institucionalidad, como por ejemplo la que propone aquí el exministro. Darío, por favor. Sí, José Antonio, última de mi parte y lo dejo allí con Lucía para el cierre de la nota. Muchas de las cosas que usted plantea tienen o van a tener un impacto por lo menos de mediano plazo. Por ejemplo, la construcción de cárceles nuevas, por citar solamente un caso. ¿Qué se puede hacer y qué se debe hacer en el corto plazo? Algo que pueda tener un impacto más inmediato, porque la crisis se está cobrando vidas todos los días. Darío, muy rápido. El trabajo de inteligencia coordinado con todas las instituciones policiales y el trabajo operativo callejero y de penetración con agente encubierto, intercepción telefónica, pago de informantes, un trabajo bien hecho nos va a llevar a desbaratar estas organizaciones en forma inmediata. Claro, y efectivamente son algunas de estas medidas que propone el exministro, medidas que se pueden implementar por decreto y no tener que pasar por estas largas discusiones que hay en el Congreso, además en algunos de los casos, que se consideran discusiones importantes, como por ejemplo la creación de un Ministerio de Seguridad, que ha demorado también en esa discusión y quizás por la urgencia se necesitan otras medidas. Le agradezco mucho, exministro, por su participación y también por entregarnos sus análisis respecto a un problema que además no solamente penetra en Chile, sino que a toda Latinoamérica, y quizás también lo que aquí se logre o lo que se logre en otros países pueden ser también buenas referencias para la ciudadanía y las audiencias que hoy nos están viendo en toda la región, Darío. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias a José Antonio Gómez por el tiempo.